Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. hoy 20 de abril del año 2022, en este cierre que le damos cada año a la unidad número 1 de nuestra cátedra de Enfermería Pediátrica de la Universidad Nacional de La Pampa, en una secuencia pedagógica que planificamos previamente, hacemos un cierre en donde ustedes, los estudiantes de esta cátedra, eh, desarrollan un hilo a modo de blog con preguntas que le harían a un representante de nuestra justicia. Hemos tenido diversas visitas, nos han visitado distintos representantes porque consideramos que, respetuosa de las profesiones, tenemos la fortuna de contar con gente que siempre amorosamente responde nuestras preguntas, porque son personas formadas en esta profesión. Hoy hemos cumplido un sueño más. Contamos con la presencia de una jueza. Ella es Laila Judith Córdoba. Buenas tardes, Laila. Bienvenida y gracias Buenas por tu tardes. tiempo. Buenas tardes, un placer compartir este espacio. Bueno, te comento un poquito. Ellos y ellas son estudiantes de enfermería, futuros colegas, compañeros de trabajo, y son quienes abren la puerta muchas veces a los sujetos de cuidado. En esta materia, en la primera unidad se abordan conceptos en donde hablamos de ese quiebre, de ese cambio de paradigma, en donde podemos visualizar a sujetos de cuidado viendo que son sujetos de derecho. Por eso, Bien. en este hilo que ellos preguntan, em, hacen una serie de repasos, una serie de cuestionamientos también, ¿no? Interpelar nuestros saberes previos, muchas veces, lamentablemente, modelados por una estructura patriarcal que nos cohíbe al momento de realizar nuestras prácticas profesionales. Por eso ellos preguntan, y uno acá, en este momento, estamos siendo solo de nexo entre usted y nuestros estudiantes. Una de las preguntas, dentro de tantas preguntas, que moviliza bastante es: ¿de qué se trata el concepto del interés superior del niño? ¿A qué se referencia este concepto? Bueno, el interés superior del niño es la máxima satisfacción de todas sus necesidades, ¿sí? Y esa máxima satisfacción, como jueza, lo tengo que tener en cuenta en el caso concreto. No se trata simplemente de mencionar que está previsto en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, o en el artículo 3 de la Ley Nacional, o en el artículo 3 de la 9944, sino saber interpretarlo en el caso concreto, ¿sí? No repetir fórmulas estancas, explicando y dando diversos conceptos de interés superior del niño, sino analizar su realidad. ¿Cuál es su realidad? ¿Dónde se encuentra inserto? ¿En qué grupo familiar se encuentra inserto? ¿Qué es lo que desea? Y si ese deseo se condice con lo que resulta mejor para su interés superior, ¿sí? Eh, hay que ver, hay que analizar desde la socioafectividad, porque no se trata de un objeto, no se trata de una mesa que voy a ir a comprar y cambiarla de lugar. Se trata de una persona y más ni menos de carne y hueso, que tiene sentimientos, que tiene sensaciones, que siente desprendimientos y siente cercanías. Hay que analizar cuál es su realidad familiar y qué es lo que siente. Yo considero que
que si entiendo bien, en el caso concreto, su situación familiar, tengo que entender dónde se encuentra inserto, cuál es su comunidad de origen, también su comunidad de interpretación, porque hay que ver en qué nexo familiar se encuentra inserto, cómo es su familia, me voy a dar cuenta qué es mejor para ese niño, niña o adolescente. Cuando se entiende bien la plataforma fáctica de la situación, ahí podemos aplicar el derecho. No, yo pienso que entendiendo la situación real es donde voy a aplicar correctamente la norma. Y si la norma no se adecúa a esa situación, a esa realidad familiar y lo que es mejor, bueno, en ese caso apelo a declarar la inaplicabilidad de una determinada ley de un determinado caso, basándome en tratados internacionales y en principios tan importantes como es el interés superior del niño, los principios de no discriminación, ¿sí? El principio de identidad. Tengo en cuenta todo ello, pero lo primero es entender la situación del niño, niña o adolescente. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué siente? ¿Qué vivencias tuvo? Entender cómo está compuesto su grupo familiar, qué problemas hubo en el grupo familiar, qué vulnerabilidades presenta, porque hay muchas vulnerabilidades, ya sean sociales en el plano económico, vulnerabilidades en cuanto a la salud, que no es solo la salud física, sino la salud mental, la salud psíquica, principalmente. Si se encuentra en un contexto de violencia, ¿sí? Y bueno, y todas esas historias, una suerte como de estudio familiar, De ¿no? De análisis, cómo claro. viene, ni hablar, porque hay historias que se repiten, y hay historias, y hay problemas que se repiten, Claro. y hay que darle un corte. Se Bien, trata de fortalecer, pero cuando no se puede, un corte. bien. Se busca No sé justamente si el fui bienestar. clara. No, clarísimo. De Sí. hecho, dentro de esta respuesta que usted estaba dando, está respondiendo a más de una pregunta que ellos hicieron. Una de ellas era, por ejemplo, ¿desde qué edad el niño podía elegir? ¿A partir de qué edad se toma en cuenta lo que el niño dice? Bien, bueno, el niño tiene derecho a participar en todo proceso y a ser escuchado en todo proceso, ¿sí? Yo te puedo hacer una distinción. ¿Desde cuándo el niño puede participar activamente en el proceso? ¿Sí? Y desde cuándo el niño puede ser escuchado. El niño puede ser escuchado siempre. Lo que pasa que está en los operadores judiciales y en quienes ejercemos la magistratura, saber escuchar. Y te estoy hablando de una atenta escucha activa, ¿sí? Si estamos hablando de un bebé, sus gestos, su comportamiento corporal te dice mucho. Por supuesto que también tenés la ayuda de equipos técnicos especializados, ¿no? En psicología, No lo hace una licenciatura sola, en trabajo no lo hace una social. sola persona, sino son No, equipos no. de profesionales equipos Exactamente. interdisciplinarios, ¿verdad? Exactamente, pero también yo soy una convencida que como magistrada tengo que tener conocimiento de esas áreas y siempre me estoy capacitando porque yo creo que el saber no ocupa lugar nunca y hay que seguirse especializando, ¿sí? Para entender cómo proceder, cómo escuchar, cómo hablar, cómo mantener un lenguaje sencillo, cómo llegar a la persona. Eso es algo que se entrena, te lo da la experiencia también, pero también hay que entrenarlo y hay que aprender, más allá de que cuentes con la ayuda de un equipo técnico. ¿A qué edad ingresaría al proceso donde se le designaría un abogado del niño? ¿Sí? De escuchar lo escuchas siempre y tenés en cuenta siempre lo que dice, lo que siente
ya te digo, desde que es chiquito por sus manifestaciones gestuales, el silencio también es muy importante. También te pasa que están en esta situación de que no quieren hablar, no se quieren expresar, eso también es comunicación, hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora lo que es ingresar al proceso, tomar participación, que alguien represente específicamente su deseo, que no puede coincidir con el interés superior, nosotros generalmente lo hacemos a partir de los 10 años. De los 10 años porque hay un artículo específico en el Código Civil y Comercial que exige que se pregunte a partir de los 10 años si quiere ser adoptado o no. Entonces, como regla, desde los 10 años es una práctica, digamos, otorgar abogado del niño. Pero no ha sido óbice de que se otorgue la posibilidad de tener abogado del niño a chicos más pequeños, previo un informe técnico en cuanto al entendimiento del proceso, ¿sí? Pero aclaro que eso no quita esta cuestión de que son escuchados siempre, pero dice una distinción, digamos, Sí, de la clarísimo. participación en el proceso específicamente con la figura del abogado del niño al derecho a ser oído, que lo tiene siempre, a toda edad, desde la observación de sus gestos y de su forma de conducirse. Habla Clarísimo. mucho el cuerpo de un niño, habla mucho, habla mucho. Y sus gestos y su expresión, seguramente. Bueno, hace a Sí. nuestra observación dentro de nuestro querido PAE. Nosotros tenemos nuestro cuerpo disciplinar, que es el proceso de atención enfermero, y la primera etapa de evaluación justamente hace a la observación del lenguaje, no siempre verbal, ¿verdad? Bien, Y es muy clarísima, Laira. importante, disculpame que interrumpa, es muy importante. Los profesionales de la salud son esenciales. Muchas veces, como los docentes también, nos están informando. Cuando ven una situación de vulneración, cuando lo observan, es fundamental. Bien, nos adelantábamos a la próxima pregunta porque justamente es esa. Sin saberlo. Ellos Sí. preguntaban con qué herramientas contamos los enfermeros al momento de poder hacer una denuncia, si podemos denunciar, porque también vimos algunas obligatoriedades como profesionales, pero bueno, era mejor que usted la respondiera, si podemos Sí, denunciar y dónde lo hacemos. No sé si fui clara. sí, sí. Si Sí, nosotros sí, podemos sí, denunciar, ¿qué sí. herramientas tenemos para denunciar y dónde hacemos la denuncia? Sí, tiene la obligación de denunciar. Bueno, acá en Córdoba es en las comisarías, en las unidades judiciales, en la CENAF, en la línea 102, que es la línea nacional, la línea 144. Sí, la obligación de denunciar está siempre. Seguramente ya deben contar con protocolos dentro de los hospitales. Bueno, acá hay protocolos, ¿no? Hay todo un equipo de maltrato infantil. También, y ahí hay todo un procedimiento donde hacen un informe, una valoración y ponen el conocimiento al sistema de protección. Acá sería la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Así que sí, la obligación está siempre. Somos parte de esta sociedad y tenemos que pensar el sistema de protección no como un compartimento estanco del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Justamente la protección integral, ¿sí? Este cambio de paradigma nos llama a entender de que formamos parte de un sistema. Y el sistema, todos tenemos responsabilidad en el sistema. Cualquier persona que tiene conocimiento tiene que denunciar. Por supuesto que los profesionales de la salud, los docentes ya les imponen la obligación, ¿sí? Tienen más conocimiento, más preparación, y cada vez mayor. Pero hay que entender esto como un sistema. Estamos acostumbrados, sobre todo en una sociedad tan individualista,
a pensar de forma parcializada, o a pensar de repente en el éxito personal, en el individualismo, en lo que yo quiero, en lo que yo consumo, y no a pensar en el otro empáticamente. Hay muchas experiencias que demuestran que cuando ven que a alguien le está robando, le está pegando a alguien, miro para otro lado, no me quiero meter porque no quiero que me llamen, no quiero que... y eso es propio de una sociedad consumista e individualista. Por eso hay que entender bien la palabra sistémica, que habla del sistema. Entonces, si hablamos de un sistema, todos tenemos responsabilidad para hacer efectivos los derechos, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes. Y para hacer efectivos esos derechos, no miremos para otro lado. Tenemos que tener en cuenta que formamos parte de ese sistema. Y al formar parte de ese sistema, tenemos obligación de poner en conocimiento una situación. Sí sucede por ahí el temor de que hay grupos de personas que amenazan, que persiguen, entonces por ahí paraliza el miedo, paraliza la amenaza de sufrir un mal cierto e inminente. Hay formas de evitar eso pidiendo la reserva de los datos aportados, ¿sí? Que quedan resguardados de forma confidencial, y ahí la justicia tiene otras herramientas, porque has puesto el conocimiento, es porque sabes dónde sucede, qué es lo que has visto, entonces operamos de otra forma para proteger tu identidad, que es mandando una comisión policial que vaya a observar justo lo que vos viste, a qué hora suele suceder que, por darte un ejemplo, que esta nena está parada con la mamá, donde lo ofrece para explotarla a nivel sexual. Entonces si has sido amenazada o amenazado por alguien para que no digas nada o para que no pongas en conocimiento algo, pedí el resguardo. Bien, bien, clarísimo, clarísimo, Sí, clarísimo. O sea, porque muchas veces claro. paraliza eso, y es terrible esta cultura del miedo, entonces también hay que brindar esa herramienta de protección. Excelente, excelente, muy, muy claro. Bueno, también hacia el cuidado de nuestras comunidades. Yo le comento, doctora, que en nuestra provincia de La Pampa, si bien es un terruño bastante amplio, las localidades son muy pequeñas, con muy pocos habitantes, y en algunas de esas comunidades el enfermero, la enfermera suele ser personal único para dar respuestas. Pero ¿qué pasa? Tiene un vínculo con esa comunidad que muchas veces estos temores lo que habilitan es el no me meto porque después me va a traer problemas y no pasa nada, porque también son fantasmas esto de que no pasa nada, porque creemos en la justicia como ente regulador. De hecho, son quienes deben cuidarnos, quienes deben prestar cuidados, sobre todo a las personas más vulnerables. Así que gracias por esa aclaración, es bien valedera. Hago un cambio en el rumbo y los chicos siguen preguntando. Otra de las preguntas es, Bien, ¿cualquier persona puede adoptar? Si soy papá o mamá, familia monoparental, eh, ¿puedo adoptar? Si estoy, hago así como varias juntas porque me parece que van todas direccionadas por ahí. Si estoy sí, en tratamientos de infertilidad, ¿puedo adoptar? ¿Y cuáles son las condiciones? Esas son las preguntas que siguen. bien, bien. Toda persona hay un requisito legal de diferencia de edad, obviamente, una diferencia la diferencia de edad entre la persona que se va a adoptar con el pretenso adoptante. El concepto de familia, el nuevo Código Civil y Comercial, reconoce un concepto de familia amplio, ¿sí? Antes teníamos el concepto de familia tradicional, la mamá y el papá, que si no estaban casados no podían adoptar, o si era una pareja igualitaria. No, no, todas las personas pueden adoptar, solteras, casadas, en unión convivencial. De hecho, yo incluso
tuve un caso muy lindo, muy amoroso de una pareja igualitaria que en medio del proceso se separa. Entonces, y ambos lo amaban mucho, al adolescente lo querían muchísimo, y tenían este temor de que no saliera adelante porque se habían separado. Son como fantasmas, que en realidad no. Parejas que están juntas se separan y los hijos siguen siendo hijos. Entonces, ¿de qué manera no hay por qué discriminar una situación así? Le tocó, obviamente, al adolescente adaptarse a esta nueva situación de papis separados. Pero siempre con el mismo amor, con el mismo vínculo real de familia creado, de que los dos son sus padres. Así que sí, sí, cualquier persona puede adoptar, se exigen requisitos. El requisito es anotarse en el registro único de adoptantes, que es el registro nacional. Muchas veces, quizás me esté adelantando a una posible otra pregunta, muchas veces dicen, uy, pero es lenta la adopción, que no sale nunca, que no se mueve. Lo que pasa es que por ahí no se entiende bien que ¿qué es la adopción? La adopción no es darle familia a padres que quieren ser padres, a papás. No, es darle la familia que el niño, niña o adolescente necesita. Eso hay que tener en claro. Entonces, en el registro hay inscripciones, pero previo se evalúa al niño, niña o adolescente, la situación, y se ve qué familia se complementaría más con ese niño. Por eso las guardas se dan provisoriamente, porque esto es como un enamoramiento. Por ahí a mí me ha pasado gente que estuvo anotada en el registro, que está re ilusionada, y cuando tiene al niño real, conviviendo con ellos, a la semana vienen y te dicen, yo recuerdo el caso de unos hermanitos, unos mellicitos, no, devuelvo uno, quiero ver si me voy adaptando con este y después pido el otro. No, de ninguna manera. Los dos chicos quedan acá y después fueron con otra familia, que bueno, y ya estábamos, por favor, que funcione, que se complemente, porque hay que ir evaluando, no es un mercado. Si es más fácil adoptar en otros países, ¡Ay, Dios bueno, pero mío! hay que analizar, claro, hay que analizar. Sí, me voy a Siria, ahí me traigo un chico sirio, y por ahí no se ponen a pensar, no digo que no lo hagan, pero hay que ver después, se va a adaptar a nuestros medios, hay que ver todas esas cuestiones. También tenés muchos chicos, porque dicen las instituciones están llenas de niños, pero nadie se ha preguntado si quieren ser adoptados. Yo tengo niños que me dicen, yo no quiero ser adoptado, quiero volver sí o sí con mi mamá, y la mamá, pobrecita, está perdida en la droga, el padre es un golpeador, y ellos están cerrados. Entonces son chicos que hay que trabajar con ellos psicológicamente, que puedan entender cuál es la situación, que no es por maldad que no están con la madre, porque somos, a ver, la justicia es la mala que los separó de su mamá o de su papá, sino que los ha puesto en riesgo, que se les dio la posibilidad de que hagan un tratamiento, de que salgan adelante, de ver si hay otras familias que quieran. Bueno, pasa mucho eso. Por eso hay múltiples factores, ¿no? de las demoras y demás. Pero me gusta resaltar esta parte porque no se tiene en cuenta. O a veces sucede también que van con una familia provisoria, ¿sí? Y por ahí son chicos más grandes, y la familia tiene claro que ellos no son los que los van a adoptar. Tienen muy en claro que los van a acompañar en el proceso, y por ahí sucede que es el propio chico el que dice, no, pero yo me quiero quedar acá, no quiero ir con otra familia, y la familia, cuando tiene en claro que no quiere, lo acompaña para que se integre a la nueva familia. Pero a veces sucede que también la familia dice, bueno, yo lo tenía claro, tengo mis hijos, pero ella se siente hermano de mis hijos, entonces
termina dándose la excepción, ¿sí? Son casos muy excepcionales. Y bueno, yo, muchos niños chiquitos, grandes, salieron con familias del registro, y también tuve casos excepcionales, porque vuelvo a repetir, es la familia que el niño, niña o adolescente necesita, ¿sí? Clarísimo. Y también hacer un llamado a una reflexión a que muchas veces se anotan solo para los bebés y no para otros niños o grupos de hermanos. Es muy triste que tengamos que hacer convocatorias públicas para grupos de hermanos porque nos cuesta encontrar que quieran, pues, 4, 5, 6 hermanos, y los hermanos no se quieren separar. Entonces, a veces hubo bueno, de grupos de a dos, para que puedan salir con una familia y con familias que saben que tienen que mantener el vínculo. Tal cual, como Es personas. bastante Ser, complejo. ser tratados como personas, volvemos a lo mismo, porque todos Volvemos a lo necesitan, mismo, sí, ser tal cual. tratados como personas. Aún y habiendo parido nuestros hijos, quienes hemos tenido la fortuna de ser madres, la bendición de ser madres, también hay un proceso Sí, de adaptación. No es que lo tenemos en nuestros brazos o amamantándonos, también nos conocemos, también nos lleva un proceso de aprendizaje conocernos, aún con los que parimos, ¿no? Em, Creo por supuesto, que son hace como también los dedos de la mano. tal cual, tal cual. No, y hace al reacomodamiento familiar, cuando llega este nuevo miembro a la familia. eh, Y hay que es trabajar mucho eso, el tema del niño real al niño ideal. tal cual, tal cual. Muchísimo. Y eso es tanto de padres biológicos como de padres adoptivos, No, porque no hay que idealizar. justamente, justamente. Bueno, Nuestra humana condiciones imperfectas, bueno, humanos, seres humanos, claro, con todo lo que seres implica humanos. conocernos, amarnos, aún en nuestras diferencias. Laila, ha sido Exacto. más que clara. Yo, en nombre de toda mi cátedra y de mis estudiantes, eh, queremos agradecerte enormemente por tu tiempo. Creo que también tu presencia acá nos demuestra el compromiso de la justicia con las comunidades, compromiso que, como vos bien decías, es necesario tener cuando hablamos de sujetos de cuidado, como hablamos de sujetos de derecho, vernos como personas. Es más simple. Quizás muchas veces leer leyes, nosotros solemos hacerlo bastante seguido porque necesitamos saberlas, conocer las leyes que nos rigen, tienen un vocabulario técnico como cualquier profesión que por ahí se nos complica. Entonces, su presencia acá, doctora, nos permite también sentirnos más humanos, valga la redundancia. La ley está justamente para hacer justicia y que cada persona reciba y sea escuchada y sea tratada como sujetos de derechos, sujetos de cuidado. Muchísimas gracias. Le habilito a usted el cierre. Bueno, primero que nada, un agradecimiento muy especial. Me parece fundamental contar con estos espacios. Para mí ha sido un honor que me hayan convocado para hablar a toda su comunidad educativa, y, y mi reflexión es que la letra de la ley no tiene que ser letra muerta. Cuando se modificó el Código Civil, el viejo Código Civil tenía notas para interpretar qué es lo que quiso Vélez Arfiel, cuál fue su intención para la norma, y de ahí se hacía una interpretación de la norma en el sentido así literal, estricto, y si no entendemos la norma, veamos qué dice la nota chiquitita. Bueno, en el nuevo Código Civil no están esas notas. Y no están no porque no tuvieron ganas de poner notas, sino en el entendimiento de que la realidad es dinámica, es cambiante, y que el concepto de familia y todos los conceptos que conocemos han sido creados culturalmente. Entonces, la letra de la ley, tenemos la responsabilidad, quienes ejercemos la magistratura, de interpretarla atendiendo al contexto actual y real.
¿sí? No con ideologías estancas y cerradas. Eso es lo que me parece muy importante reflexionar, que no sea una letra muerta, una letra viva. Bueno, un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias.